problema 9. Dice, determine la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el pasador, así como su dirección medida en el sentido de la manecilla de reloj. Positivo, lo mismo. Sentido de la manecilla de reloj. Aquí me piden sentido de la manecilla de reloj. Entonces, sentido de la manecilla de reloj. Bien. Entonces, hacer la descomposición. Siempre hacer la descomposición, tener claro la descomposición. Bien. Entonces, yo tengo F1. Fíjense que F1 me forma un ángulo de 45 grados y estoy entonces en el primer cuadrante, serían positivo, positivo. Entonces el valor 30, seno 45, 21.213, 30, seno 45, 21.213, ya, positivo, positivo. Tengo entonces F2. ¿F2 dónde está? F2 está en el cuarto cuadrante, tengo positivo, negativo. Entonces fíjense, tengo 40 libras, entonces por el coseno de ¿quién? Este ángulo es 15 grados. Entonces me da 38.637 positivo y F2 es negativo, entonces menos 40 por el seno de 15. Me da menos 10.353. Y tengo por último F3. F3 está, ¿dónde está F3? F3 sigue, ¿está en qué cuadrante está? F3 está en el cuarto cuadrante, entonces como quiera. Tengo positivo y tengo negativo. ¿Cuánto? 25 por el seno de 15 y tengo entonces menos 25 por el coseno de 15. Menos 24.148. El mismo jueguito. ¿Qué pasa? Entonces, si ustedes tienen acá, vamos a ver, esto lo voy a bajar un poquito más para que se vea. Entonces, ¿qué tengo? Sumatoria de f de x es sumar las tres fuerzas, las tres componentes. Y eso me da ¿cuánto? Me da 66.321 y fíjense que la sumatoria de f de y me da menos 13 puntos. Eso significa que yo estoy en el cuarto cuadrante. Entonces dicen que, ¿qué dicen realmente? Que calculemos entonces la dirección es ¿quién? F de y entre f de x me da menos 11.33. Entonces es con respecto al eje positivo en sentido contrario. Fíjense que este valor que está acá, menos 11.33, lo estoy midiendo entonces con respecto a este sentido. Entonces ya es negativo acá. Si yo le estuviera midiendo con respecto al eje positivo en sentido contrario, fíjense que aquí le estoy midiendo, me piden en el sentido de la manecilla de reloj. Entonces, ¿cómo gira el reloj? El reloj gira, recuérdense, ¿cómo gira el reloj? El reloj gira así, ¿verdad? Hacia la derecha. Realmente es un error decir hacia la derecha y hacia la izquierda cuando tiene giro. No se dice sentido de la manecilla de reloj y sentido contrario a la manecilla de reloj. Porque derecha e izquierda no es un giro, o sea, no es rotación. Derecha, tú no tienes derecha, izquierda no es rotación. Entonces yo tengo, esto es sentido contrario manecilla de reloj. Inclusive hay algunos autores que ponen esto, sentido contrario manecilla de reloj. Y tengo esto, por ejemplo, esta es sentido manecilla. Esto es sentido y es sentido contrario. Este es el mismo sentido, le quito aquí la sentido manecilla de reloj. Entonces esto es ¿quién? Sentido contrario, o sea, sentido contrario manecilla de reloj. Entonces, para el caso que teníamos nosotros, vamos a ver. Fíjense, yo tengo este caso. Nos dio a nosotros la dirección, nos dio, voy a poner negrita. La dirección nos dio así. Negrita. Esta fue la resultante. Este fue el ángulo que yo obtuve. Si yo la mido entonces con respecto a este eje, entonces el ángulo es negativo. ¿Cuánto me dio? Menos 11 puntos y algo. 11 y algo. Bien. Yo le estoy midiendo, recuérdense que es X y este es el Y. Estoy midiendo entonces el sentido de la manecilla de reloj. Fíjense que yo mido así. O sea, me da menos 11. ¿Qué pasa? Si yo la quiero medir entonces en sentido contrario a la manecilla de reloj,
entonces quiero medir esa resultante que tengo. Entonces, fíjense que mido entonces así. Bien, ¿y cuánto mide ese ángulo entonces? Ese ángulo mide ¿cuánto mide ese ángulo phi? Entonces, en este caso, phi sería entonces, ya, yo tengo todo, mi cuarto cuadrante es 360. Y a ese 360 entonces yo le quito ¿cuánto? Menos 11. Y ese entonces sería ¿cuánto? Eso sería 360 menos 11, esto me da 9, 5 menos 1, 4, entonces 349. Ese sería entonces ese ángulo medido en sentido contrario. Pero como me están diciendo, mídelo con respecto en el sentido de la manecilla de reloj, con respecto al eje positivo, ya se queda entonces en 11. Ahí termina, señores, el problema. Vamos entonces, por último,